Sección 15 del régimen tributario especial. Entonces, vamos a hablar del régimen tributario especial. Primero que todo, vamos a definir un poco lo que esto significa. Entonces, el régimen tributario especial está dado para el impuesto de renta y complementarios, es decir, en Colombia existe un impuesto que se llama el impuesto de renta y complementarios. Este impuesto es una parte de las ganancias, de las utilidades o de los excedentes que se le debe entregar al Estado todas las personas naturales y jurídicas. Sin embargo, hay algunas excepciones. Entonces, hacemos énfasis en lo siguiente. Todas las personas de Colombia, naturales o jurídicas, somos responsables del impuesto de renta. Todos estamos obligados a aportarle al Estado con el impuesto de renta unos dineros o unos recursos. Ahora, existen algunas variaciones y excepciones. Entonces, vamos a mirar para el impuesto de renta cuáles son o podrían ser esas variaciones. Entonces, el impuesto de renta en Colombia tiene un régimen que es el régimen ordinario. El régimen ordinario es aquel que declara y paga la tarifa corriente. Es decir, la mayoría de personas jurídicas están en este régimen. Y existe otro régimen que se llama el régimen especial. Cuando decimos régimen especial quiere decir que tiene un tratamiento, este régimen tiene un tratamiento diferente al régimen ordinario, y es lo que vamos a ver ahorita. Existe otro régimen que es el régimen simple para el tema del impuesto de renta. Existe otro régimen que se llama no contribuyentes. En este video nos vamos a centrar en el régimen especial. Entonces, se denomina régimen tributario especial porque es un régimen del tributo impuesto de renta y complementario, y es especial porque le otorga algunas diferencias respecto del régimen ordinario, del régimen simple y muy similar al régimen de no contribuyentes. Entonces, si ya entendemos que el régimen tributario especial nos habla del impuesto de renta, distinto del ordinario, distinto del simple, el especial es el que vamos a ver en este video. Bien, cuando hablamos de régimen tributario especial, entendemos lo siguiente. El régimen especial en el impuesto de renta es para algunos contribuyentes. Eso quiere decir que tiene una tarifa distinta a los demás contribuyentes. Entonces ya voy entendiendo. En la diapositiva anterior dijimos que el régimen especial tiene unas diferencias respecto del régimen ordinario, y la primera diferencia está en la tarifa. ¿La tarifa qué quiere decir? Es el porcentaje de mis ganancias o de mis excedentes que yo le tengo que entregar al Estado, ¿cierto? Listo. Cuando decimos ¿qué otra característica tiene? Aplica para entidades sin ánimo de lucro que no realicen distribución de excedentes ni siquiera en su proceso de liquidación. Entonces ya tengo aquí tres elementos. El primero es una tarifa diferente, o sea, un porcentaje distinto. Segundo, aplica para entidades sin ánimo de lucro. Oiga, ¿y yo cómo hago para saber si mi fundación, asociación o corporación es sin ánimo de lucro? Usted lo va a establecer en lo siguiente. En sus estatutos, usted debió haber anotado o deberá anotar, escribir un artículo que diga algo parecido a lo siguiente. La entidad que se está constituyendo es una entidad sin ánimo de lucro de acuerdo a las normas Decreto 4400 del 2004, Decreto 2150 del 95 y demás normas concordantes. Cuando en los estatutos se indicó eso, entonces la fundación, asociación o corporación ya es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Y cómo determino que se cumpla con este proceso? No distribución de excedentes ni en su proceso de liquidación. Entonces, en los estatutos debió anotar
o vamos a anotar en el objeto social una parte que dice que todos los miembros y asociados de esta fundación, asociación o corporación hacen el compromiso de no distribuir sus excedentes. ¿Eso qué quiere decir? No nos vamos a repartir las ganancias. Recuerden que eso lo vimos prácticamente en el primer video. Entonces, juramos y prometemos que no nos vamos a distribuir las ganancias, ni siquiera en caso de que esta fundación, asociación o corporación llegue a estar en un proceso de liquidación. Entonces, cuando yo digo, la fundación en los estatutos dice que es una entidad sin ánimo de lucro y en los estatutos dice que no realizará distribución de los excedentes ni en su proceso de liquidación, estamos cumpliendo con dos de los postulados y eso nos hará merecedores a que podamos pertenecer ¿a qué? Al régimen tributario especial. Anteriormente era un proceso automático, uno registraba una fundación, una asociación por allá antes del 2016 y el solo hecho de que se denominara fundación, asociación o corporación y que dijera que es una entidad sin ánimo de lucro en los estatutos le daban de manera automática el régimen tributario especial. Luego de la ley 1819 del 2016 se establecieron unos procedimientos para que una entidad pueda pertenecer al régimen tributario especial y de ahí fue donde nacieron no solo la primera norma sino los decretos reglamentarios, el decreto 2150 del 2017 y el decreto único reglamentario del 2016 donde nos dijeron, oiga, si usted es una entidad sin ánimo de lucro y promete que no hará distribución de sus excedentes, usted va a poder presentar un proceso para que la DIAN lo acepte y le otorgue este beneficio y ya vamos a mirar de qué se trata. Entonces decimos, este procedimiento que es régimen especial en el impuesto de renta también aplica para los no contribuyentes y el tema de no contribuyentes será objeto de otro video, no de este. Y nos están diciendo, oiga, cuando usted cumpla con todo esto, si usted quiere tener el beneficio de ser régimen tributario especial, porque fíjese que acceder al régimen especial no es ni automático ni obligatorio. Yo en mi fundación puedo decir, sí quiero ser del régimen especial. O puedo decir, no, yo quiero ser del régimen ordinario. Incluso hay algunas instituciones que, pues por motivos internos, que tal vez hablaremos más adelantico, deciden no obtener calificación. Entonces digo, si yo quiero ser del régimen especial, pero soy una entidad sin ánimo de lucro tipo fundación, asociación o corporación y me comprometí a esto en los estatutos, yo puedo pedir a la DIAN que me dé una calificación y cuando la DIAN me da la calificación automáticamente me convierto en régimen tributario especial. Pero en el momento en que se nace, o sea, al momento que se registra, obligatoriamente deben hacer primero en el régimen ordinario, porque no se nace en el régimen especial, se convierte al régimen especial. Entonces una fundación, asociación o corporación se tiene que registrar inicialmente en el régimen ordinario y después le solicita a la DIAN, señores DIAN, por favor, califíqueme en el régimen especial y conviértame a ese régimen especial, quíteme el régimen ordinario. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer al régimen especial? Entonces, cuando una persona, una entidad está en el régimen ordinario, su tarifa para pagar el impuesto de renta es el 35% de las ganancias o los excedentes. Cuando es aceptado y se convierte al régimen especial, su tarifa pasa del 35 al 20% de los excedentes. Es decir, si mi fundación, asociación o corporación tuvo unos excedentes de 10 millones de pesos, si está en el régimen ordinario le tiene que entregar a la DIAN 3.500.000. Pero si está en el régimen especial le tendrá que entregar solamente 2 millones de pesos por concepto de impuesto de renta. Pero si esos excedentes se destinan a una reinversión o asignación permanente, que fue de lo que hablamos en el video anterior, entonces el impuesto será cero. ¿Correcto? ¿Qué otro beneficio tiene? Pues que cuando reciba donaciones se las va a poder certificar a sus donantes
como donaciones que tengan algún efecto tributario, y en el video de donaciones explicamos lo que significa donaciones certificadas. Bien, cuando una entidad se quiere calificar por primera vez, es decir, yo registré mi fundación, mi asociación, mi corporación y quiero pasar por primera vez al régimen especial, o la tengo registrada hace muchos años y nunca había hecho el ejercicio de pedir una calificación. Entonces, cuando es primera vez, yo le pido a la DIAN, señores DIAN, oiga, califíqueme como una entidad del régimen especial. Entonces, la DIAN lo primero que va a verificar es que cumpla con lo que hablamos en la lámina anterior, ¿sí? Que sea una entidad sin ánimo de lucro declarada así en los estatutos y que haga la promesa de no distribuir los excedentes ni siquiera en caso de liquidación. Cuando ya se cumplen esos dos, la DIAN revisa los estatutos porque se los tenemos que entregar. Entonces yo debo tener, yo representante legal de la fundación, asociación o corporación, debo tener mi firma electrónica actualizada y habilitada. Debo tener el RUT de mi fundación actualizado con toda la información actual y necesaria, y debo tener copia de todos los documentos de identidad de los directivos. Adicional, debo tener o diligenciar un formulario que se llama el 5245 a través de la plataforma para régimen tributario especial de la DIAN, adjuntar todos los documentos que me pida la plataforma y responder todas las preguntas que allí me formulan, firmar esos formularios y presentar esa solicitud de calificación. Y cuando yo presento la solicitud de calificación por primera vez, la plataforma me va a permitir descargar ese formulario 5245 con una marca que dice presentado. Entonces, a partir de ese momento, yo ya presenté la solicitud de calificación por primera vez. Entonces, en ese momento, los documentos que me van a pedir son el acta de constitución, los estatutos que indiquen las actividades meritorias. Recuerden que vimos un video donde hablamos del objeto social y las actividades meritorias. Que se diga que hay una promesa de no distribuir los excedentes. Se debe entregar el certificado de existencia y representación legal, que si usted fue registrado, si su fundación fue registrada en la Cámara de Comercio, pues se pide allí. Si fue registrada en la Secretaría de Educación, hay que pedirlo allí. Si fue registrada en la Secretaría de Salud, hay que pedirlo allí. Es decir, donde se le haya otorgado la personería jurídica, debemos solicitar el certificado de existencia y representación legal. Se debe tener una página web para registrar. Entonces hay que crear una página web a nombre de la fundación donde tenga un enlace donde se carguen todos los archivos para que la DIAN pueda verificar y la comunidad en general pueda verificar, y allí en ese registro web realizar algunos comentarios de los que vamos a hablar. Debe presentar los estados financieros certificados por contador público. Si es la primera vez, porque recién registró su fundación, asociación o corporación, le van a pedir los balances iniciales de operaciones. Si ya su fundación ha existido anteriormente, le van a pedir los estados financieros a corte de 31 de diciembre del último año. Recuerden que eso lo vimos en el video de estados financieros. Le van a pedir unas certificaciones, que son unos formatos que se tienen ahí del representante legal y de los directivos, y le van a pedir una certificación de la remuneración que reciben los directivos. Recuerde que vimos un video donde se habla cuáles son los límites y las formas en que los directivos deben recibir remuneración, y sobre eso se tiene que emitir una certificación. Bien, y la pregunta es, bueno, ¿y qué plazo tiene la DIAN para responderme cuando yo por primera vez le estoy presentando la solicitud de que califique mi fundación, asociación o corporación? Entonces, la DIAN tiene primero 10 días hábiles para responderle a su correo electrónico indicándole: oiga, en los documentos que usted me envió le faltó, le sobró, no es clara tal situación. Por lo tanto, le otorgamos un plazo de 30 días a partir del recibimiento de este requerimiento para que usted subsane o presente el nuevo documento. Es muy usual temas como lo siguiente: hemos evidenciado que en sus estatutos
no se tiene la actividad meritoria sobre la cual usted va a desarrollar sus actividades. Entonces le solicitamos que haga una actualización o reforma de estatutos indicando el tema. O evidenciamos que en los estatutos ustedes no han aprobado la no distribución de excedentes ni siquiera en caso de liquidación. Le invitamos a que haga una reforma de estatutos y tiene un plazo de 30 días para que subsane, o muchos otros temas por los cuales la DIAN le puede indicar que algo falta, pero de todas formas en los primeros 10 días nos están diciendo si algo falta o sobra para que lo podamos subsanar. Luego de ese plazo, entonces nos van a dar 30 días para subsanar, es decir, cuando la DIAN nos hizo el requerimiento nos está diciendo, oiga, tiene 30 días para que usted me aporte lo que le falta, lo que le sobra. Y cuando eso sucede, entonces, después de eso, tenemos que verificar en las plataformas, en la plataforma de la página web o del registro web, si hay algún comentario de la comunidad. Por ejemplo, alguien podría decir, oiga, en esa fundación sucede tal situación, o no están haciendo tal cosa, o allí, bueno, cualquier cosa que alguien pudiera escribir. Es poco usual que eso suceda, pero la DIAN pide que se verifique el registro para saber si alguien dio algún comentario y darle respuesta a ese comentario. Luego de haber dado respuesta a esos comentarios, entonces la DIAN cuenta hasta con 4 meses para otorgar o negar la calificación. Entonces, cuando la DIAN otorga la calificación o la niega, ya vamos a mirar qué sucede. Seguimos. Entonces, la DIAN emite un acto administrativo, ¿cierto? Donde le dice, señores, fundación, asociación o corporación XYZ, la DIAN se permite notificarle que la solicitud que usted presentó al régimen tributario especial fue aprobada o se niega. Cuando nos dicen que fue aprobada, entonces nos están diciendo que la solicitud de calificación que presentamos fue aprobada y aplica solo para ese año nada más en el que estamos solicitando. Ejemplo, yo presenté la solicitud de calificación y esa solicitud de calificación cuando la DIAN me aprueba me la está dando solo para el 2024 o el 2023 o el 2025, el año en el que estoy haciendo el trámite. Entonces, a partir de ese momento, luego del acto administrativo en firme, la DIAN actualiza el RUT de oficio y le envían un nuevo RUT indicando que pasó del régimen ordinario al régimen tributario especial. Cambia la responsabilidad 5 por la responsabilidad 4 en el RUT. Pero cuando la DIAN dice, oiga, le negamos su solicitud de calificación y le envían un requerimiento, ahí también le están diciendo las razones por las cuales le niegan la calificación al régimen especial, y aún así le vuelven a dar 30 días para que subsane la respuesta negativa, la causa por la cual se le negó. Entonces, en ese momento uno procede a responder o simplemente ya lo deja así si no quiere continuar el proceso. ¿Qué sucede si la DIAN niega la calificación? Entonces, después de que se negó la calificación, entonces quedó en firme ya el acto administrativo y ya no se puede subsanar, entonces finalmente yo puedo volver a solicitar. Supongamos yo solicité en febrero y por allá en abril me dijeron no, se le negó, entonces yo puedo volver a hacerla otra vez en mayo, y si por allá en junio o julio me volvieron a negar, yo la vuelvo a presentar nuevamente en agosto. Es decir, no tiene límite el hecho de que yo pueda presentar solicitudes. Sin embargo, uno entendería que yéndole muy mal, pues se la niegan la primera vez, pero como la DIAN le explica detalladamente las razones por las cuales se le negó, pues le están dando la oportunidad de que pueda subsanar. Como decíamos, la calificación se otorga solamente por el año en el que se está solicitando. Y oiga, o sea que si yo solicité mi calificación en el 2024, ¿qué pasa? Sucede que al terminar el año, termina la calificación. Y entonces aquí nos toca hacer una actualización de ese registro cada año. Es decir, todos los años yo le tengo que aportar a la DIAN una serie de documentos en los que se indique que le estoy solicitando actualizar mi registro para permanecer o continuar en el régimen especial.
Cuando eso no se hace, entonces la DIAN lo devuelve al régimen ordinario de manera oficiosa, es decir, pierde ese beneficio del régimen especial. Entonces, sucede que muchas instituciones dicen no, para el año entrante ya no queremos más el régimen especial, entonces no actualicemos ninguna información para la DIAN y ella nos va a devolver al régimen ordinario. O a alguien se le olvidó que la fecha máxima es el 30 de junio y se le pasó, entonces la DIAN a partir de ese momento lo va a devolver al régimen ordinario. Para realizar la actualización, es decir, para que me mantengan mi fundación en el régimen especial, yo debo realizar la actualización de ese registro cada año y lo debo hacer el último día hábil del mes de junio. Se debe realizar en la plataforma de la DIAN. Se presentan todos los documentos que la plataforma solicita. Siempre la plataforma nos va a decir presente el acta de este año, presente el informe de gestión, presente el certificado de los administradores. Y bueno, casi siempre piden una serie de documentos que se deben aportar para poder continuar. Se debe mantener el RUT actualizado y obviamente se debe contar con la firma electrónica actualizada para que la plataforma, luego de que se carguen todos los documentos, se permita la firma y de esa manera queda formalizada la solicitud. Ahora bien, la diferencia del registro o la actualización anual con la calificación es la siguiente. Pasar del régimen ordinario al régimen especial por primera vez requiere esperar hasta que la DIAN apruebe. Hasta cuando la DIAN apruebe solamente se tiene el régimen especial. Cuando es actualizar el registro cada año, entonces uno presenta todos los documentos antes del 30 de junio y mientras la DIAN no se pronuncie en contrario, se mantiene el régimen especial, o sea que funciona un poco distinto a la calificación. Entonces, yo me califiqué mi fundación el año pasado y resulta que este año voy a presentar los documentos para mantener. Yo subo los documentos y mientras la DIAN no me responda algo diferente, se entiende que continúa mi fundación en el régimen especial. Ya no tengo que esperar una respuesta. Generalmente la DIAN no responde ya a estas actualizaciones, excepto cuando le dicen, oiga, los documentos que usted subió este año realmente no son, ya usted no cumple, entonces lo vamos a excluir de lo que vamos a hablar ahorita. Pero mientras la DIAN no se pronuncie, que difícilmente se pronuncia, se mantiene el régimen especial. Ahora miremos cuando la DIAN dice no, lo vamos a excluir del régimen tributario especial. Entonces dice, y es que también lo pueden excluir aún. Sí, claro, el decreto 2150 del 2017 nos dice que la fiscalización estará en cabeza de la DIAN, es decir, la DIAN es quien toma la decisión por fiscalización de establecer si una entidad, estando en el régimen especial, tiene causales para ser excluida. Y miremos cuáles son esas causales. Cuando se comprueben los supuestos del artículo 1.2.1.5.1.41 del decreto 2150 del 2017, donde dice que se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes en la declaración. Eso quiere decir que en la declaración de renta que yo le estoy preguntando, o cualquier otra declaración que le estoy presentando a la DIAN de mi fundación o asociación o corporación, le dije una mentira. Porque resulta que todos mis activos, la fundación tiene una casa, un carro, y yo solo le puse que tenía una casa y omití el carro, de pronto pensando que eso me iba a generar más impuestos o qué sé yo, no lo anoté y la DIAN luego lo detectó. O cuando realmente estoy diciéndole a la DIAN, señores DIAN, miren, mis activos todos son de 1.000 millones, pero debo 900. Estoy aumentando los pasivos para disminuir la cantidad de patrimonio neto que me pueda llevar a ser responsable de otro impuesto. Entonces dice, oiga, si usted le dijo mentiras a la DIAN omitiendo activos o incluyendo pasivos mentirosos, esto es una causal para que lo excluyan, sin teniendo en cuenta que le pueden de pronto también traer otras sanciones de tipo penal por falsedad y qué sé yo. Cuando se utilicen datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor beneficio neto o excedente. Por ejemplo,
Si ustedes recuerdan que vimos en el video de los excedentes, cómo se determina el excedente, entonces yo digo a mi totalidad de ingresos, le resto la totalidad de los gastos, y de pronto hay gastos mentirosos que yo digo no, necesito que los gastos se aumenten para que el excedente o la ganancia sea menor, y así el impuesto es menor. Entonces, si se determina que hay datos falsos, también es una causal de exclusión más la sanción penal que pueda incurrirse por esa situación. Cuando se efectúen compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales hubiera declarado como proveedores ficticios o insolventes. En Colombia, la DIAN emite unos comunicados oficiales donde dicen estas personas son ficticias. Si usted me está cargando facturas de que le compró a esa empresa, pues también me está incurriendo en una falsedad, porque yo ya sé que esa empresa no existe, solo existe de papel. En Colombia existe desafortunadamente una práctica en la cual personas crean empresas y le venden facturas de gastos o qué sé yo a muchas entidades o empresas con el objeto de que tengan facturas para disminuir sus ganancias y pagar menos impuestos. Pero la DIAN ha venido identificando quiénes son todas esas entidades o empresas ficticias que son solo de papel, con las cuales otros al comprarle esas facturas están disminuyendo su ganancia o su excedente. Entonces también esa es una causal. ¿Qué otras causales tenemos para exclusión? Generar distribución indirecta de excedentes. Es decir, cuando se utilicen métodos o formas que la DIAN pueda establecer que son distribución indirecta de los excedentes, como por ejemplo, que la remuneración o los pagos que se le realicen a personas que tienen cargos directivos supere el 30% del gasto total en aquellas que tengan un ingreso bruto de 3.500. Esto lo vimos en el video de gastos procedentes y demás, y el pago a los administradores. En ese video usted va a encontrar una explicación más detallada. Cuando los pagos por prestaciones de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones o de cualquier otro tipo no correspondan a precios comerciales. Eso también lo vimos en ese video, una explicación más detallada de lo que eso signifique, pero a manera de ejemplo estamos diciendo: si yo le arriendo un local a una fundación y el local, el precio de mercado es de 1.000.000 de pesos, y yo por ser fundación o porque es la fundación en la que yo soy asociado le pongo un arriendo de 5 millones para poder justificar sacar más dinero, pues eso se considera una distribución indirecta de excedentes y genera una exclusión por parte de la DIAN. También cuando se genere algún tipo de reembolso para el aportante respecto de los aportes iniciales que hacen los fundadores. Entonces estamos diciendo, yo para crear la fundación estoy aportando 1.000.000 de pesos y luego me hacen algún tipo de reembolso de ese dinero. También se puede considerar una distribución indirecta de excedentes. Bien. ¿Qué más nos dice el decreto 2150? Cuando alguno de los miembros de la junta directiva o los fundadores sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública o sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato en una entidad pública, o cuando las entidades a las que se refieren estos parágrafos para pertenecer al régimen tributario especial, o cuando presente, o mejor, cuando no presente oportunamente la memoria económica, o cuando no realice el proceso de actualización de la información, o las demás a las que se refiere esa presente norma, o sea, el decreto 2150. Entonces estamos diciendo que hay una serie de causales por las cuales la DIAN sí puede excluir a una entidad del régimen tributario especial. Oye, ¿qué pasa después de que a uno le excluyen? Pues yo puedo pedir luego de cumplir, si hay una sanción, puedo pedir el reingreso al régimen tributario especial. Y entonces el mismo decreto me está diciendo que cuando yo pido el reingreso le estoy diciendo a la DIAN, oiga señores DIAN, usted me excluyó y me sancionó por 1 año, por 2 años, por 3 años, ya cumplí la sanción, o usted me excluyó porque yo no hice la actualización, entonces le solicito que nuevamente me vuelva a calificar. Eso se llama un reingreso. ¿Sí? Los que hayan sido excluidos generalmente lo podrán hacer después de 3 años, ¿sí? Pero deberán haber sido excluidos con un acto administrativo. Entonces después de 3 años, oiga, yo ya cumplí la pena, vuélvame nuevamente a reingresar. Entonces en ese caso se le vuelve a presentar
a la DIAN todos los documentos de reingreso para que vuelva a ser calificado. ¿Qué es la memoria económica? Recuerden que vimos, ahorita leíamos una partecita que nos decía por no presentar la memoria económica. Entonces, ¿qué es una memoria económica? Primero vamos a leer. Están obligados a presentar anualmente una memoria económica de la que trata el artículo 356 del Estatuto Tributario para las entidades calificadas en el régimen especial y señaladas en las demás normas que hayan obtenido ingresos brutos anuales de 160.000 VTs. Entonces yo tengo que mirar en cuánto está el VT este año y de acuerdo a eso, entonces si supera 160.000, pues me toca presentar la memoria económica. Bien, si no se presenta la memoria económica, pues es una causal de exclusión al régimen tributario especial. Renuncia al régimen tributario especial. Ay, es que no puede renunciar. Sí, claro, hay entidades que dicen, yo no quiero ser del régimen tributario especial porque tengo mucha vigilancia, porque tengo mucho control y yo desarrollo unas actividades que finalmente me llevan a considerar que es mejor para mí o para mi institución estar en el régimen especial. Por lo tanto, yo tengo dos opciones. No vuelvo a actualizar el régimen, ¿sí? O simplemente yo mismo hago una actualización del RUT de mi fundación o asociación y cambio. Ahí sí, eso sí lo puedo hacer yo. Pasar del régimen especial al régimen ordinario, yo lo puedo hacer directamente actualizando el RUT. Entonces, ese es nuestro tema en este video.